Que Dios los bendiga ricamente y abundante. Damos gracias a Dios por estos medios radiales, medios de internet, que podemos comunicarnos con el mundo entero. Hoy como tema traía ¿para qué el proceso? ¿Para qué el proceso? Estuve viendo unas imágenes sobre esta película que tuvo un boom, el Titanic. Y lo que me impactó de estas imágenes del Titanic, no les traigo películas, sino que he traído esta pequeña imagen porque corrobora la prédica del día de hoy. Que yo veía como en medio de la tempestad, en medio del problema, en medio del caos, de la circunstancia difícil que estaba atravesando el Titanic, veía en las imágenes cómo los hombres tocaban el violonchelo, otros tocaban el violín. Y la gente se tiraba al mar, la gente buscaba salvar sus almas para no hundirse en este barco tan grande llamado el Titanic. Y entonces ellos seguían tocando el violonchelo y el violín. ¿Qué es lo que yo saco de esta imagen? Y lo llevo a la palabra de Dios. La pasión de estos hombres que tenían por la música. Que Dios nos llame en estos días al ser humano y a toda la humanidad entera. La pasión por amar la palabra de Dios, la pasión por amar a nuestro Señor Jesucristo, la pasión por amar al Padre, al Creador. Eso es lo que yo les quería hablar a través de las imágenes de esta película llamada El Titanic. Dios nos conoce, es como el productor conoce su producto y Dios conoce a su diseño, somos diseño de Dios. Entonces, muchas veces nosotros decimos, sí puedo lograrlo, sí puedo vencer, pero cuando viene la leve tribulación, cuando viene la prueba, ay, no puedo, tengo miedo. Pero muchas veces nosotros nos decimos, no, no puedo, yo no voy a sobrevivir a un divorcio, no voy a sobrevivir a una mala noticia que mi hijo es un drogadicto o que mi hija falleció o etcétera. Y nos decimos tales palabras, no sobreviviré a un cáncer, no sobreviviré que me dé un COVID-19. Pero muchas veces sobrevivimos a tan grande tempestad. Por eso te decía, nosotros no nos conocemos, Dios nos conoce. ¿Por qué Dios permite el proceso? ¿Por qué Dios permite que su pueblo pase tales pruebas? Porque eso viene en el paquete de salvación. Iglesia, pueblo de Dios, amados amigos, eso viene en el paquete de salvación. Es necesario ser procesados por nuestro Creador, por nuestro Dios. Y entonces quiero hacer una diferencia de proceso y de guerra. Muchas veces nosotros estamos en la prueba y atamos a los seres de las tinieblas y los derribamos en el nombre de Jesús. No, el proceso no se ata, el proceso no se derriba. El proceso, ¿qué se hace? Se pasa, se pasa. ¿Cómo se pasa? A la luz de la palabra lo vamos a ver. El proceso nosotros tenemos que pasarlo, tenemos que vencerlo. Y hoy vamos a leer el libro de Romanos capítulo 5, versículo 2 hasta el versículo 5. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión poderosa de su Espíritu Santo. Dice la palabra, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia va a producir prueba y la prueba va a producir esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, que nos fue regalado, que nos fue entregado. La palabra de Dios nos enseña que por la fe, porque hemos creído que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre e intercediendo por cada uno de nosotros. Por la fe hemos creído a esta gracia, porque no somos salvos
por guapos ni por obra. Somos salvos por el favor de nuestro Dios, en la cual estamos firmes. ¡Oh, qué lindo! Ya tengo a Dios, tengo mi protector. Y nos gloriamos, nos alegramos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se alegra en una tribulación? ¿Quién se goza en una dificultad? ¿Quién se goza en una mala noticia? Nadie. Pero les traje anteriormente esta escena de que estos hombres en el barco se gozaban tocando el violín y el violonchelo. Pero dirás, hermana, es una película. Pero yo te puedo definir de lo que yo experimenté en una tribulación, en una dificultad, en un dolor, en una mala noticia, en una prueba que es permitida por Dios, porque todo es permitido por Dios. El proceso permitido por Dios para transformarnos, cambiarnos y hacernos fuertes. Y la guerra también es permitido por Dios. Es un golpe de las tinieblas, pero permitido por nuestro Dios. Como te decía, yo también experimenté ese dolor, esa mala noticia, pero en ese momento se tiene que cumplir la palabra. No porque yo lo quería, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a guiar a hacer lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Al recibir esa mala noticia que causó un dolor, cogí un instrumento que en mi país le llaman bongo y empecé a tocar y empecé a cantar. Una hora cantaba, pero con lágrimas que brotaban de mi rostro. Y luego me paré y determiné mi proceso y le dije: diablo, me has hecho llorar. ¿Por qué este dolor no me lo ha causado mi Padre? Porque Él me ama. Pero en esta hora te digo, te arrebato las almas del infierno por cuanto me has hecho llorar. El proceso va a determinar nuestro carácter. El proceso va a determinar nuestra habilidad. El proceso va a determinar nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a la palabra? Que la tribulación, ¿qué va a producir? Paciencia. Yo hice ese acto, hice esa declaración, pero al transcurrir del tiempo, la prueba va creciendo más, va tomando más fuerza y es donde nosotros vamos a tener que seguir buscando de Dios. Porque la tribulación va a producir en nosotros paciencia. La paciencia va a producir en nosotros prueba y la prueba va a producir esperanza. Todos los que esperan en Dios, dice la palabra, que jamás quedarán y terminarán avergonzados. ¿Por qué Dios quiere que en nosotros haya una producción? Lo dije anteriormente, el productor conoce su producto. ¿Por qué aquí la Biblia habla de producir? Porque la tierra produce y nosotros somos tomados de la tierra y tenemos que producir. Vivimos en la tierra y tenemos que producir, pero aquí está hablando de algo espiritual, de algo emocional, porque Dios quiere hacer una obra perfecta en sus hijos. La palabra de Dios enseña en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 26. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir en nuestras vidas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La palabra de Dios enseña que Pablo y Silas, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban estos hombres? En la cárcel. ¿Dónde estaban? En una prisión, en un lugar donde ellos no querían estar. Nosotros no queremos el proceso, no queremos la dificultad. Nosotros no le decimos: Señor, avísanos para firmar nuestro proceso, para que nosotros te demos permiso de ser procesados. No hacemos eso. Dios lo determina. Dios no nos pide nuestro permiso.
Dios es soberano y Él hace como Él quiere, pero en el proceso no es para matarnos, ni para eliminarnos, ni para destruirnos. En el proceso es para que nosotros llevemos frutos del Espíritu Santo, es para que seamos productivos para la sociedad. Muchas veces yo escuchaba de un hombre que decía: el día, hija, que yo sea presidente, tú no te sentarás a comer a mi mesa. Y yo me explicaba, ¿y por qué eso? Porque la niña cuando comía, comía desesperadamente, ya a él le irritaba, le molestaba. Y muchas veces nosotros, no soporto cómo respira. Estamos en ese. Por eso Dios permite la tribulación, permite las pruebas para que nosotros soportemos cómo respira el vecino, cómo habla el amigo, para que soportemos a los esposos, para que soportemos a los hijos, para que soportemos a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Dios permite todo eso para que nosotros llevemos producción y seamos así fructíferos en esta tierra. Vemos a Pablo y Silas, estaban atravesando una prueba tan difícil, una prueba tan angustiosa. Tú dirías, pero fueron hombres de Dios que caminaron con Dios, que Dios les habló. Dios nos está hablando ahora, Dios nos está preparando ahora. Y estos hombres, en el momento tan difícil, donde estaban encadenados, donde las puertas estaban cerradas, ¿qué hicieron? Empezaron a cantar. ¿Qué hicieron los de la película del Titanic? Cogieron su violín y su violonchero y cantaron. ¿Qué hizo esta mujer cuando tuvo tal tribulación? Cogí un instrumento, canté y lloré y le hice guerra al enemigo y le declaré guerra, pero no con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, porque tuve que someterme a una búsqueda grande con Dios en oración y en ayuno para poder vencer. Y esto yo te lo testifico para que tú lo imites, para que tú lo aprendas. Y si tú estás pasando una leve tribulación, déjame decirte que tú lo pasas silenciosamente, alabando a Dios, como estos hombres alababan a Dios, y las puertas estaban cerradas, lo describe la palabra de Dios, pero cuando ellos cantaron, las puertas se empezaron a abrir. Cuando nosotros alabemos a Dios y no estemos juzgando a Dios, y no lo estemos a Dios culpándolo, entonces nosotros vamos a pasar, las puertas que se nos han cerrado se van a abrir. Los grilletes que han sido atados se van a romper, porque eso nos enseña la palabra. Nosotros no podemos a Dios juzgarlo, porque si hablaríamos de Dios estaríamos hablando mal de su poder, estaríamos hablando mal de que Él es benevolente, Él es bueno, Él todo lo puede, todo lo sabe y todo lo conoce Dios. Las tribulaciones, las pruebas, los procesos, es para Dios formarnos, es para Dios capacitarnos, es para Dios llevarnos a grandes niveles de fe para poder vencer y decir: eso ya lo pasé, eso ya lo viví. Sí duele. Un pastor, escuchaba el testimonio de un pastor que iba conduciendo su auto y lágrimas brotaban por sus mejillas. Y su nieta le dice: abuelo, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que tienes? Y el pastor sabiamente le responde: no lo entenderías, no lo comprenderías, hija mía. Pero, ¿por qué, abuelo? Porque no lo entenderías. Porque nadie entiende el dolor de un ser humano interno. El dolor externo se entiende porque llegas a la casa de tu amigo, de tu vecina, abres su nevera y no tiene nada para comer. Es un dolor externo. Uy, estás pasando pruebas. Sí, estoy pasando pruebas de escasez porque lo estás viendo, pero el dolor interno no lo ve. Así yo te lo cuente o otra persona te lo cuente, ya, te voy a poner en oración, pero el dolor interno solo lo conoce Dios. Solo lo conoce al que te estamos predicando diariamente, que Él solo puede sanar esas heridas, solo puede echar ungüento en esas heridas. Él solo conoce ese dolor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por eso el pastor le dijo a su nieta: no lo entenderías.
Nadie puede entender el dolor interno, solo nuestro Salvador. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayemos. Nos da un consejo la palabra de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, y eterno peso de gloria. Dios cuida a sus hijos, Dios cuida su creación. En el inicio te dije que la prueba, el proceso, la tribulación, la dificultad viene en el paquete de salvación. Nos viene, no lo queremos. Muchas veces está escrito con letra tan pequeña que no lo queremos leer, pero esa es la realidad. Eso viene en el paquete de nuestra salvación. Por tanto, la palabra de Dios dice, no desmayes. Pero ¿para qué, Dios mío? ¿Para qué la tribulación? Y otros dicen, ¿por qué me vino esta prueba? ¿Por qué no le vino a mi vecino? ¿Por qué no le vino? Si yo soy bueno, yo soy buena. Jesús dijo, nadie es bueno, solo mi Padre es bueno. Pero el Señor nos aconseja en la palabra de Dios, no desmayes, no desmayes. Sé fuerte, yo te estoy procesando porque estoy sacando lo que no te agrada para depositar mi voluntad en tu vida. No desmayes, el tiempo va pasando y decimos, Dios mío, me estoy envejeciendo, los años están pasando y no estoy viendo respuesta a lo que te he pedido, mi Dios, no estoy viendo respuesta a lo que te clamo día y noche. El Señor dice, aunque el hombre exterior se vaya desgastando, aunque vayan pasando los años, las canas vayan brotando, las arrugas vayan saliendo, dice el Señor, el interior se renueva día a día y somos renovados y recibimos las fuerzas como los búfalos y nos rejuvenecemos como las águilas. Por eso el Señor dijo, porque esta leve tribulación, lo escribió el apóstol Pablo, esta leve tribulación, un hombre que recibió 40 azotes, un hombre que fue encarcelado, un hombre que su ministerio fue juzgado, fue catalogado. Lo escribió y dijo, porque esta leve tribulación momentánea, todo va a pasar, esto va a pasar, lo que tú estás pasando, atravesando la dificultad, va a pasar, todo va a pasar, en la vida todo pasa y luego te queda para contar testimonio. El testimonio que te conté cuando yo canté con todo mi dolor, hace años te lo hubiera contado con lágrimas. Hoy ya te lo cuento tranquila porque la herida fue sanada y fue curada. Y en medio de ese dolor y en medio de esa prueba que atravesé, hoy me gozo y me alegro porque trajo felicidad a mi vida. Pero yo no lo podía entender porque cuando estamos en el proceso no lo podemos entender. No lo podemos entender. Pero la palabra de Dios nos enseña que esta leve tribulación produce en nosotros un excelente peso de gloria. El proceso en nuestras vidas que Dios nos permite es para nosotros tener un peso del poder de Dios, porque en nuestras debilidades Dios se va a ir perfeccionando. No nos asustemos ni nos alarmemos. Oremos, clamemos, busquemos de Dios, porque Él nos va a ayudar a poder atravesar el Mar Rojo. Él nos va a ayudar a poder atravesar cual sea la circunstancia difícil que estemos viviendo. Que Dios te bendiga. Te animo y te aliento a que levantes un altar en tu hogar, a que estudies la palabra de Dios y a que puedas perdonar a los que te han hecho daño. Muchas bendiciones.